me han invitado para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de una de las metodologías de investigación que tienden a tener una gran importancia en América Latina, como es la investigación de acción participativa. En primer lugar, pues quiero agradecerles su presencia y su disposición para formarse como investigadores y en este caso para acercarse a una de las metodologías que tiene además un valor y es que surgió en América Latina. Eh, Voy a organizar mi exposición como en tres grandes partes. Una es hacer como esta contextualización histórica acerca de el origen de estas metodologías participativas de investigación, sus antecedentes. En un segundo lugar, vamos a detenernos en lo que a mi juicio son como algunos criterios, algunos principios que forman parte de esta tradición investigativa. Y en tercer lugar, vamos a presentar lo que sería como el proceso, el itinerario de una investigación que se asume como participativa. Bueno, entonces, en las clasificaciones que se hacen de las metodologías de investigación tienden a hablarse de grandes paradigmas. Seguramente ustedes ya en una conferencia anterior trataron este tema. Entonces, la investigación participativa formaría parte de lo que llaman el paradigma crítico social. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el origen mismo de las ciencias sociales y su afán de representarse el mundo de lo social a partir de la explicación o posteriormente a partir de la interpretación de los hechos sociales, hubo desde el comienzo investigadores, pensadores que pusieron en sospecha el carácter ideológico de la ciencia social. Es decir, para algunos autores como Marx, la economía, el derecho, las ciencias sociales que estaban naciendo, pues básicamente era una manera no tanto de explicar o comprender el mundo social, sino de reproducir ese orden social. Entonces, van a plantear la necesidad de que el conocimiento social, la ciencia social, se ponga al servicio también de la transformación de la crítica social, ¿no? Es de Marx la famosa frase de que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Entonces podríamos decir, allí hay algún planteamiento de lo que podría ser una ciencia social crítica. Igualmente en Europa la tradición marxista, en particular la llamada Escuela de Frankfurt, también planteó la necesidad de una teoría crítica al positivismo que se imponía en las ciencias sociales en aquel entonces y también una crítica al papel ideológico de las ciencias sociales. Entonces, algunos autores como Adorno y más recientemente Habermas van a plantear la necesidad ya no solo de una teoría crítica de lo social que contribuya a la emancipación humana, sino una ciencia social que la vehiculice. Eso en estos contextos más de los países centrales. En el caso de América Latina, la llamada investigación participativa va a tener sus raíces como en las dinámicas políticas, sociales y culturales que van a darse en América Latina de la década de los 60 para acá. Y no podríamos entender el origen de estas metodologías participativas si no tenemos en cuenta un poco el contexto en el que surge. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto en el que surge la investigación participativa, que es finales de los 60, comienzos de los 70, está caracterizado por ser una coyuntura que algunos incluso denominaban en Mofas Borda como de crisis. ¿Cómo era entendida esa crisis? Y es que estos países, estas economías y sociedades latinoamericanas que habían sido en buena medida como unas sociedades tradicionales, no totalmente subordinadas a la lógica de la economía moderna, capitalista, el mundo del mercado, estaban viviendo un proceso de transformación acelerado desde mediados de siglo, pues dado los impulsos a la industrialización que le dieron pues, las políticas desarrollistas y también en ese contexto del desarrollo pues se había
promovido la necesidad de una educación para el desarrollo, de unas ciencias sociales para el desarrollo, de una comunicación para el desarrollo. Es decir, se pensó que todos los conocimientos y las disciplinas tenían que ponerse al servicio de ese desarrollo. Sin embargo, algo que también va a marcar eh, ese periodo es que a finales de la década de los 50, 1958, 1959, se da en Cuba una revolución social que también va a plantear la idea de transformaciones sociales, pero ya no por la vía de las reformas desarrollistas, sino por las vías de las transformaciones, por decir, aceleradas, bajo la palabra revolución. Entonces, ese contexto de cuál sería el camino más adecuado a la transformación de nuestras sociedades, pues hizo que hubiera diferentes posiciones, diferentes polémicas, y algo que va a pasar también en esa década de los 60 es que emergen como sectores de la población que antes no tenían una visibilidad tan grande. Un ejemplo, por una parte, la industrialización y la migración del campo a la ciudad había traído la emergencia y cada vez mayor crecimiento de los pobladores pobres de la ciudad, de los llamados sectores populares urbanos, que demandaban vivienda, servicios públicos, educación. Entonces había ahí una masa de población relativamente nueva. Igualmente, en esos años 60 es el periodo también de la masificación de la educación pública. Entonces también va a haber una cantidad de jóvenes en secundaria y también en el mundo universitario, allí también como con ansias de cambio, de transformación, y también pues va a irse consolidando también como una intelectualidad de izquierda que va a querer leer lo que está pasando en otra clave. Entonces va a haber un elemento común en esas finales de los 60 y comienzos de los 70, y es la incorporación de las claves de la perspectiva marxista para leer varias dinámicas de lo social. Entonces así, por ejemplo, en la educación van a haber autores, tanto en Europa como acá, o sea, en Francia, por ejemplo, el mismo Bourdieu, Passerón, que van a hacer una crítica muy fuerte al sistema educativo, al sistema escolar, demostrando que el sistema escolar no era una institución neutral, sino una institución que reproducía los valores y las relaciones capitalistas. Lo mismo va a pasar en el campo de la educación. O sea, en esos años 60 también es ese periodo del tránsito de la radio, de la prensa escrita, de la radio, a los comienzos de la televisión, y entonces va a darse una crítica muy fuerte también a los medios masivos de comunicación, desde esa perspectiva, de empezar a demostrar que la prensa, que la televisión, que la radio eran instrumentos, aparatos, es decir, aparatos ideológicos del Estado. Lo mismo va a pasar en lo que nos interesa, y es en el campo de la ciencia. Varios de los primeros sociólogos y científicos sociales que había en América Latina en esos años 60, tal vez la mayoría, se habían formado en las escuelas de posgrado en Estados Unidos, en Europa, y básicamente se habían formado en la concepción teórica y metodológica más predominante en el momento, que era el estructural funcionalismo. Entonces, desde esa perspectiva, la idea de sociedad era la de un orden más o menos que funcionaba armónicamente en torno a unos valores compartidos, y como que cada una de las piezas de la sociedad eran como parte de un rompecabezas que funcionaba muy bien. Pero lo que estaba pasando en América Latina en esos años 50, de 60, pensemos en Colombia, la violencia, pues era todo lo contrario a lo que planteaban esas teorías. Entonces estos autores van a acoger como con entusiasmo el marxismo, en la medida en que el eje central de su análisis era el conflicto social y la existencia de diferentes intereses sociales. Entonces fue así como varios pensadores simultáneamente en diferentes lugares de América Latina van a imaginarse la posibilidad de otro tipo de investigación, la posibilidad de otro tipo de ciencia social. Entonces, básicamente podemos decir, hay dos autores que serían como los, en una parte, antecedentes, pero también los fundadores de esta tradición de investigación participativa en América Latina. En primer lugar, en el tiempo, Paulo Freire, el brasilero, él andaba en un movimiento que se llamó el movimiento de cultura de base,
que junto con otros profesionales quería, como decían ellos, elevar el nivel cultural de los sectores más deprimidos de la sociedad para que se volvieran como sujetos partícipes de la historia, que se volvieran actores democráticos, y en ese contexto se inventó una propuesta de alfabetización que permitía que a la vez de que la gente aprendía a leer y escribir, también iba aprendiendo a leer críticamente la realidad y ganarse elementos de empoderamiento para sentirse también como partícipe del cambio social. Entonces, en ese contexto, él va a inventar una propuesta metodológica cuyo punto de partida era lo que él llamaba la investigación temática. Es muy interesante porque el criterio que estaba allí de fondo es que no podía hacerse ninguna propuesta educativa si por fuera de la realidad y del contexto de los estudiantes. Entonces, por eso, en esa metodología se proponía que se formara un equipo de investigadores donde hubiera no solamente los educadores, sino personas de las ciencias sociales, incluso artistas y personas de la comunidad, para que entre todos reconocieran cuáles eran como las problemáticas más significativas de esa población, reconocieran también cuáles eran las formas de expresión verbal y simbólica frente a esos problemas, y a partir de ahí precisamente reconocer lo que ellos llamaban precisamente esos grandes temas generadores y esos códigos culturales desde los cuales ya montaban toda la propuesta. Entonces, si bien es cierto que ese planteamiento de la investigación temática, que la podemos encontrar en el capítulo 2 del libro Pedagogía del Oprimido de Freire, básicamente ya los analistas han encontrado se aplicó en Brasil en unas ocasiones, en Uruguay, en 2, 3 países. De todos modos quedó como planteada esa idea de una investigación que podía involucrar a la gente común y corriente y otros como decir, criterios que rompían con el positivismo en la investigación social. Pero el aporte más significativo en el origen de la investigación participativa es el que va a dar el colombiano Orlando Falsborda. Ya por ahí aparecerán imágenes de este personaje, un sociólogo que había sido formado en las mejores escuelas de sociología en Estados Unidos, su maestría, su doctorado, y que había regresado a Colombia precisamente en esos años 50, finales de los 50, en pleno conflicto, plena época de violencia, y que en un primer momento, junto con otras personalidades de la talla de Camilo Torres Restrepo, habían querido, es decir, en buena medida compartiendo, como decir, las perspectivas reformistas, pues aportar al cambio, al desarrollo del país a través del conocimiento, de la educación, de la acción comunal, de la reforma agraria, pero también en esa coyuntura de finales de los 50, comienzos de los 60, fueron encontrando como los límites de ese reformismo desarrollista y empezaron como a plantearse la necesidad pues, de una mirada como más crítica y más radical frente al conocimiento y frente a la transformación social. Entonces es así que a finales de los 60, Falsborda, junto con otros profesionales, va a formar una fundación a comienzos de los 70, Fundación La Rosca, y van a irse a trabajar en diferentes zonas del país con campesinos como con indígenas en la idea de lo que él llamó inicialmente una ciencia popular. Y era la idea, así como en ese entonces se estaba hablando en educación de una educación popular, en comunicación de una comunicación popular o alternativa, en el mundo eclesial se habla de una iglesia popular. Entonces, Falsborda va a como plantearse la necesidad de una ciencia social popular o de una ciencia para la liberación, así como había la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, la comunicación alternativa. Y entonces, desde la práctica, que eso es interesante, que podríamos decirlo también con el caso de Freire, y es que buena parte de estos aportes van a tener un anclaje muy fuerte en la práctica de estos mismos pensadores, o sea, no son autores que construyen sus propuestas solamente a partir del diálogo con autores o con teorías foráneas o cercanas, sino hay como una unidad entre prácticas y reflexión. Entonces es así que Falsborda en ese trabajo de la década de los 70 va a ir hablando junto con sus otros colegas, primero de una investigación militante, y era básicamente un llamado centrado en el investigador
en el profesional, en el científico social, al compromiso con la liberación, con la transformación, y entonces por tanto la necesidad de una interacción más respetuosa con la gente, la necesidad de una participación en las dinámicas locales, y en ese contexto es que va a irse configurando, y también en diálogo ya con otras personas en Brasil, con Carlos Rodríguez Brandao, con Joao Bosco Pinto, de lo que se llamó ya la investigación acción participativa. Y ahí Falsborda va a insistir mucho en la P de participación, porque también en Estados Unidos había surgido también una metodología que se llamaba, o se llama una Action Research, investigación-acción. Allí, de todos modos, claro, eso era un elemento interesante que lo había planteado un psicólogo social llamado Kurt Lewin, eh, y que básicamente partía de una crítica a las prácticas profesionales que hacían los estudiantes de psicología y de ciencias sociales, que iban a un barrio, a una comunidad, a unas poblaciones, allá a ejercitarse, a buscar información, pero a la gente no le quedaba nada. Entonces Kurt Lewin va a decir, no, vamos a inventarnos una forma de investigación que también vaya permitiendo aportes a la acción, a la transformación, más que a la transformación, a las acciones locales. Entonces él va a plantear una metodología que combina momentos de intervención, de acción, con momentos de producción de conocimiento que a su vez alimenta y da elementos para transformar la acción, y así en una, vamos a decir, en una espiral infinita de producción de conocimiento y acción social. Entonces, Falsborda, que conocía precisamente esa investigación-acción, pues quiso marcar de que lo que estaban haciendo acá en América Latina era algo diferente al ponerle en mayúscula y en negrilla la P de participación. ¿Por qué? Porque de entrada lo que quería caracterizar esa metodología era como su compromiso con las luchas, con las organizaciones comunitarias y populares con las que trabajaban. Es decir, para él, recordando lo que decíamos de Marx, el centro de la investigación, de la producción de conocimiento, era no solamente aportar al conocimiento social, sino especialmente aportar a las comunidades en sus procesos de transformación social. Bueno, entonces va a haber una etapa de esas décadas de los 70, comienzos de los 80, en la que Falsborda, en diálogo con otros investigadores amigos, pero también críticos, va a ir definiendo como unos principios, unas claves de lo que tendría como de novedoso la investigación-acción. Entonces voy aquí a leer algunas de ellas, que serían las siguientes, como algunas de las que llamaríamos rasgos o características de la investigación-acción participativa. Entonces, en primer lugar, se me perdió tengo un libro al respecto, precisamente vamos aquí a hacernos propaganda. Este es un libro mío que se llama Enfoques cualitativos y participativos de investigación social, ya de hace un buen tiempo, pero que recoge precisamente algunos de estos rasgos. Entonces, vamos a decir cuáles son esos rasgos. Entonces, en primer lugar, Falsborda va a plantear que esta investigación que él se está sistematizando, que está creando, se opone radicalmente a la investigación convencional, tradicional, en la medida en que esta investigación tradicional está en buena medida como subsumida en la perspectiva epistemológica positivista, que parte del supuesto de una exterioridad total de los investigadores con respecto a la realidad investigada y de una supremacía del conocimiento científico sobre el conocimiento popular. Entonces, en ese sentido, Falsborda va a plantear, uno, que pues en común con otros autores también, uno, que la ciencia social y por tanto la investigación social no es neutral. Es decir, una investigación social puede contribuir solamente a retratar ese mundo de injusticias o inequidades, o puede también ayudar a cuestionar y a dar elementos para su transformación. Dos, en una investigación participativa, la relación entre el investigador y las comunidades o las poblaciones o las organizaciones con las que se trabaja es una relación de sujeto a sujeto. No hay tal relación entre sujeto de conocimiento, el investigador, y el objeto, la población, sino que esa población también se le reconoce como sujeto, no solamente sujeto político, sino sujeto de conocimiento, y por tanto el conocimiento es el resultado de esa interacción, de ese diálogo entre esos dos sujetos, el sujeto popular en abstracto y el sujeto investigador profesional. También, como consecuencia de eso, para
FALS, debía darse un diálogo de saberes. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento producido en la investigación participativa debía permitir el encuentro entre los saberes especializados de los científicos sociales o de los científicos en general con los saberes populares comunitarios expresados en su tradición oral, en su sabiduría, en sus chistes, en sus refranes, en todas las formas culturales que ellos tenían. Entonces ese es un elemento clave. También Falsborda va a plantear que en este tipo de investigación participativa debía tenerse una relación como más relajada, más tranquila con las técnicas, y que por lo menos las técnicas de investigación debían volverse sencillas, comunicables, que la gente pudiera manejar pues como una expresión de esa construcción colectiva del conocimiento. Por otra parte, también para Fals va a ser muy importante lo que va a llamar la devolución crítica, y es que estas investigaciones tenían que ir produciendo permanentemente y más al final devoluciones a la comunidad de los avances y resultados de la investigación. Entonces esos grandes principios pues van a volverse objeto de referencia y de discusión entre los investigadores sociales, porque muy pronto, claro, obviamente la ciencia, la academia más formalizada, pues vio con escepticismo estas metodologías. Claro, obviamente desde el lugar del que ellos hablaban, pues era inconcebible que los científicos sociales resultaran involucrados, comprometidos con procesos sociales y políticos. Ve, aún ahora eso todavía sigue siendo como objeto de polémica. Pero en esta tradición, antes más bien el punto de partida es el colmo que los científicos sociales sean tan indiferentes, tan, como diría Gaitán, a propósito que estamos cerca del 9 de abril, decía él, la frialdad dolosa de los académicos, es decir, que podíamos estar ahí frente a un poco de muertos y lo que hacemos es contarlos, medirlos, sacar la media aritmética y no conmovernos con eso. Entonces, igualmente, algunos van a criticar en qué medida estas metodologías eran o no rigurosas, pues por la participación de gente no especializada, o en qué medida los lenguajes que también hablaban necesitaban un lenguaje sencillo, pues al no asumir esas formas un poco más abstractas, analíticas de los resultados de la investigación, pues les quitaban mérito. Bueno, entonces podríamos decir, a partir de esos trabajos pioneros de Falsborda, se va a generar toda una corriente en América Latina de investigación participativa. En Brasil hablan de pesquisa participante, y entonces van a haber encuentros, reuniones, debates que van a tener como un punto cumbre en el llamado encuentro, aquí tenemos las memorias, el Simposio Mundial de Cartagena de 1977, ya tenemos aquí el librito, fueron 2 tomos, en el que se van a reunir ya personas de todo el mundo, o sea, es muy interesante, presentando ponencias, resultados de investigaciones participativas. Incluso aquí el índice está ponencias de India y Oceanía, de América Latina, de África, de Europa y Norteamérica. Es decir, eso que comenzó como una propuesta muy modesta y muy cuestionada en un país aquí particular de América Latina, se volvió toda una perspectiva de entender la investigación, tanto así que investigadores y pensadores sociales muy reconocidos como Alain Touraine, el sociólogo francés, van incluso a recibir y a incorporar estas ideas de Falsborda en sus obras. Hay un libro no traducido al español de Touraine, que se llama La voz y la mirada, donde básicamente él plantea la necesidad de que la investigación de los movimientos sociales debe hacerse lo que él llamaba la intervención sociológica, pero básicamente uno mira el libro y es puras referencias a Falsborda. Entonces es curioso que autores y perspectivas como estas, que alcanzan una resonancia mundial, y por ejemplo yo estuve en Dinamarca, y en Dinamarca los sociólogos ven cursos sobre Falsborda. En cambio acá en Colombia más bien tendemos a despreciar estas perspectivas. Entonces aquí lo que quiero decir y señalar cerrando esta primera parte, es que la investigación participativa es una propuesta metodológica y teórica surgida en América Latina, pues en un contexto histórico específico, muy ligado al ascenso de luchas sociales, de una radicalización del pensamiento crítico, de una influencia del marxismo,
y de un momento histórico en el que muchos intelectuales e investigadores se comprometieron con procesos sociales. Entonces, en buena medida, la suerte también de la investigación participativa, al igual que la educación popular y la teología de liberación, ha estado también muy ligada a los ascensos o descensos de los movimientos sociales y políticos alternativos en América Latina. Entonces, ya lo que podríamos decir es que, por ejemplo, a mediados de los 80, FALS va a coordinar, por ejemplo, alguna investigación muy interesante que culmina con un libro que se llama Conocimiento y Poder Popular, donde en buena medida ya también decanta con la voz de la experiencia, pues lo que había sido ya esas experiencias, y entonces ya va a recoger como algunos aprendizajes de la investigación acción participativa y va a incorporar, por ejemplo, la necesidad de que toda investigación participativa debe tener un momento fuerte de recuperación histórica, es decir, en la medida en que se reconoce que las realidades sociales que se quieren comprender y transformar son realidades históricas, pues implica que las comunidades, las organizaciones comunitarias, pues le den un lugar fuerte a comprender cómo se ha llegado en la historia a ser lo que hoy somos o a tener lo que hoy tenemos. Entonces esto lo digo porque a partir de esa matriz de la investigación participativa van a surgir a lo largo de los 80 y los 90 otras metodologías que podríamos decir son hermanas menores de la investigación acción participativa, como son la recuperación colectiva de la historia, que a finales de los 80 y a lo largo de los 90 en varios lugares de América Latina van a surgir experiencias de hacer una historia, una investigación histórica desde perspectivas participativas. Entonces se van a recoger historias de barrios, historias de organizaciones populares, historias de acontecimientos claves de las luchas sociales, pero no solamente teniendo a la gente como fuente de conocimiento, sino involucrándola en la producción del conocimiento. Entonces, igualmente también va a surgir, por ejemplo, cosas de etnografías participativas. En varios campos van a surgir como ese principio de que es posible involucrar a la gente común y corriente en la producción de conocimiento sobre su realidad y sobre sus prácticas. Finalmente, también la llamada sistematización de experiencias, que tuvo un anclaje más inicialmente en el campo del trabajo social y luego en el campo de la educación popular, y que básicamente vuelve objeto de conocimiento las propias prácticas de acción, de intervención, de transformación social, pero desde esos principios y desde esa herencia de la investigación participativa. Bueno, pasados en buena medida, podemos decir, 50 años de estas primeras creaciones de una investigación participativa, pensando en la obra de Freire, hoy podemos decir que existe un decantado tanto metodológico como práctico, instrumental de lo que es este tipo de investigación participativa. Entonces les decía, voy a hacer un punteo de unos 10 rasgos que a mi juicio caracterizan estas metodologías participativas, llámense investigación, acción participativa, sistematización de experiencias, recuperación colectiva de la historia. Entonces, en primer lugar, ya lo habíamos dicho desde Falsborda, y es el primer rasgo, es que estas metodologías toman una distancia crítica con los modos de entender y de hacer investigación predominantes en el mundo académico. Generalmente, como les decía, no solamente como por su indolencia a las dinámicas sociales y muchas veces el ponerse al servicio de esas mismas políticas y esos proyectos hegemónicos, sino también una crítica a sus presupuestos epistemológicos de objetividad, de universalismo, de desconocimiento de los saberes populares. En segundo lugar, y muy en relación con la anterior, estas investigaciones asumen explícitamente una opción, una vocación de transformadora, una utopía libertaria, para poner un nombre, es decir, tienen claro que una investigación que se hace en ese contexto busca de alguna manera empoderar, fortalecer procesos comunitarios, procesos sociales, en miras de transformar realidades adversas. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, estas metodologías son, diríamos, radicalmente contextualizadas, es decir, el punto de partida, el punto de llegada de sus investigaciones es siempre esa realidad, esas problemáticas de
de los contextos donde se va a realizar la investigación. Es decir, lo teórico es importante, pero el punto de partida no es tanto la aplicación de una teoría, sino la comprensión de unas problemáticas. En cuarto lugar, estas metodologías, podríamos decir, son metodologías que, y de ahí su nombre, son metodologías participativas, es decir, tienen como un rasgo central el involucrar a personas que no han sido formadas profesionalmente para ser investigadores en la producción de conocimiento. Entonces esto conlleva otro rasgo que va de la mano con el anterior, y es que estas investigaciones se asumen también como tareas formativas, es decir, la participación no es un don natural, espontáneo, así mismo como las capacidades para investigar sistemáticamente. Entonces, en estas investigaciones siempre hay un componente formativo que las acompaña, porque precisamente se trata de contribuir a que la gente común y corriente se constituya también sujeto de conocimiento, es decir, que ganen herramientas metodológicas, conceptuales, para que su participación pues sea eficaz y de calidad. También podríamos decir, estas metodologías propician la formación de referentes interpretativos y teóricos y conceptuales críticos y alternativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, el cometido central es la comprensión crítica de problemas locales o contextuales, también se busca en estas investigaciones reconocer los sentidos, los saberes críticos emancipatorios que ya están presentes en las experiencias, y en diálogo, podríamos decir, con la tradición de pensamiento crítico, también enriquecer esos sentidos, esas conceptualizaciones, que podríamos llamar también emancipadoras en términos de Boaventura de Sousa. También esta metodología, como decíamos, promueve el diálogo de saberes. ¿Qué quiere decir eso? Que en estas metodologías de una manera u otra se incorpora el saber que posee la gente, no como un dato solamente o como una información, sino también como una clave interpretativa que es necesario ayudar a profundizar, para que también aporte en estas investigaciones a la interpretación misma de los procesos y también se enriquezca con ellos. Estas metodologías, en octavo lugar, también se asumen como flexibles, es decir, si ustedes tienen la oportunidad de ver, Falsborda en diferentes libros planteó sus criterios, sus principios, la discusión teórica, metodológica, epistemológica de su metodología, pero nunca escribió como un manual con una serie de pasos fijos a seguir. Desafortunadamente después algunos manuales de investigación pues redujeron la investigación participativa como una serie de pasos a seguir, ¿no? Entonces, claro, como lo veremos luego, finalmente hay una serie de procedimientos más o menos comunes, pero no quiere decir que eso se asuma rígidamente. En estas metodologías siempre hay un fuerte ingrediente de innovación metodológica, de uso de técnicas que no siempre son las mismas, el uso de fuentes orales a los que se acude de diferentes maneras, ya lo vamos a ver ya en la parte metodológica. Y también de la mano de este rasgo anterior, podríamos decir, estas metodologías son reflexivas. ¿Qué quiere decir eso? Que al no asumirse ni como unos principios, ni unos criterios dogmáticos y cerrados, sino como un aprendizaje permanente también de los investigadores, para nosotros es importante, los que estamos en esta corriente, volver objeto de reflexión todo lo que hacemos. O sea, cada investigación no solamente es como una aplicación de un método universal de iniciación a acción participativa, para nada, sino en buena medida como una experiencia, una aventura en la que cada decisión, cada acción que tomamos, pues no solamente es pensada y repensada, sino que la investigación en su conjunto se vuelve también objeto de reflexión para, a su vez, alimentar pues estas metodologías. Bueno, estos criterios, como les digo, han sido construidos en diálogo pues, con otros investigadores y, podríamos decir, se expresan ya en la manera como operamos. Entonces, vamos a finalizar esta conferencia señalando como lo que sería como el itinerario más o menos común de una investigación participativa. Pues para que eso no sea tan abstracto, yo voy a contarla en función de lo que yo básicamente hago desde esta perspectiva participativa, que es hacer investigaciones con organizaciones sociales, comunitarias, locales,
especialmente urbanas, que en algún momento de su historia ven importante investigar o su propia experiencia o investigar el contexto donde actúan o alguna dinámica, por ejemplo, de alguna política pública y su presencia a nivel local. Entonces, podríamos decir, el punto de partida de cualquier este tipo de investigaciones, les decía, siempre es esa necesidad reconocida por parte de las organizaciones de producir conocimiento. Es decir, no puede haber una investigación participativa impuesta, ¿no? Que es que me pusieron de tarea hacer una investigación participativa, entonces voy a ya forzar a una población a que investigue conmigo. No, más bien, la iniciativa puede provenir de diferentes perspectivas, del investigador, de la organización, de una, no sé qué, algún concurso, alguna, pero en todos los casos se necesita que los colectivos organizados que quieren hacer la investigación, pues lo decidan y lo vean que les interesa, pero también que es viable, que pueden hacerlo, porque la sistematización como forma investigativa pues requiere unos rigores, unos tiempos que no pueden ser totalmente marginales a la práctica de las personas. Entonces, una vez se ha decidido realizar la sistematización o la investigación participativa o la recuperación de la memoria colectiva, viene la pregunta de, bueno, sobre qué, en torno a qué centramos la investigación. Entonces, como les decía, vamos a ir poniendo en práctica los criterios. Como ese criterio de contextualismo es tan fuerte, para nosotros, por lo menos algunos de los investigadores, se vuelve muy importante saber y conversar con la gente sobre por qué en este momento ellos están interesados en investigar eso. Entonces, al esclarecer esas razones más políticas, más estratégicas de la investigación, esa se vuelve la clave principal para definir las preguntas. Un ejemplo, recién terminamos una investigación con una organización comunitaria en Bogotá cuya obsesión inicial era tratar de comprender cómo habían, en qué medida las relaciones que esta organización tenía con varias políticas públicas distritales había contribuido a que la organización fuera perdiendo en buena medida como su espíritu comunitario, y decían ellos, y se hubiera ido absorbiendo por una lógica más contractual. Entonces, esa búsqueda que era angustiosa en el presente se volvió como el eje para interrogar la experiencia. Entonces hay un momento, igual que toda investigación, que implica definir unas preguntas que focalizan la búsqueda, ¿no? Otro elemento clave es, y muy importante en estas investigaciones, es la formación del equipo que va a hacer la investigación, ¿no? Porque no se podría llamar investigación participativa si va a ser un investigador individual el que la va a hacer, no. Una decisión muy importante siempre en estas investigaciones es que el colectivo, la organización social que quiere asumir esa investigación, define o decide quiénes son las 3 o 4 o 5 personas que van a estar en interacción con él o los investigadores, entre comillas, externos, que van a acompañar el proceso investigativo. Entonces, la formación de ese equipo no solamente pasa pues por una decisión de quiénes van a estar allí, sino por un proceso que va a estar a lo largo de toda la investigación, y es esos procesos formativos. Es decir, en estas metodologías, por lo menos como nosotros la hacemos, es muy común la realización de talleres para avanzar en cada uno de los momentos de la investigación, y son talleres en los que a su vez se avanza la investigación, pero también se dan elementos metodológicos para mejorar pues esa capacidad de las personas para tomar las decisiones investigativas. Luego viene, podríamos decir, un proceso muy común a otras investigaciones, y es, de acuerdo a las preguntas que orientan esa investigación, definir cuáles serían las fuentes, o sea, las personas o los documentos o los objetos, los lugares que nos pueden proveer de información. Y una vez definidas esas fuentes, también se deciden cuáles serían las estrategias y las técnicas más adecuadas para, como decir, explotar esas fuentes. Entonces ahí también hay toda una riqueza de estrategias y técnicas participativas de investigación. Entonces ya les decíamos el taller, pero también está la asamblea comunitaria, el grupo de discusión, la tertulia, o sea, una serie de métodos, la entrevista colectiva, metodologías que buscan reconstruir o recuperar la información, pero también de una manera dialógica y reflexiva. Una vez definidas esas estrategias, pues viene un momento fuerte de trabajo de campo, en el que, como les decía, también va acompañado de procesos de formación de las personas para que se familiaricen con la utilización de esas técnicas,
generalmente en las cosas que nosotros hacemos, dado que el tiempo también de las organizaciones y de los colectivos es limitado, hay momentos en que se concentra esa recolección de la información, por ejemplo, jornadas de memoria colectiva, que en un fin de semana puede combinar diferentes acciones y estrategias, como museos comunitarios, tertulias, que en cosa de 2 o 3 días se puede recoger una gran información que debe irse organizando, irse registrando, organizando, clasificando, para disponerse para la fase siguiente, que es lo que llamamos ya propiamente de análisis e interpretación. Entonces, en estas investigaciones participativas, y es uno de los momentos más críticos, que incluso en muchas de nuestras experiencias ha habido, fracasos, es cómo involucrar a la gente en el análisis e interpretación de esa información. Ve incluso hasta donde sabemos, en estos primeros momentos de la investigación acción participativa, ese momento más interpretativo pues quedaba como en manos de los grandes investigadores. Nosotros creemos que, siendo consecuentes con los principios participativos de la investigación, pues toca mirar cómo la gente también se involucra en esos análisis de interpretación, que son como tareas más arduas, más formales, más abstractas, que son menos encantadoras que la narración, que el taller. Entonces, allí nosotros lo que hacemos es con la gente mirar hasta dónde se puede llegar en esos procesos de análisis, como decir, en buena medida intuitivo, de las cosas que van saliendo, analizando factores que influyen, procesos que nos ayudan a comprender lo que estamos mirando. Y en algún momento, y no siempre, vemos pertinente poner en diálogo esos hallazgos, esas interpretaciones propias con referentes conceptuales. ¿Ve? Ya aquí la teoría no llega como señora y reina y señora de la investigación, sino como un actor más que dialoga en la comprensión de lo que nos interesa. Entonces vamos a suponer, en otra investigación, con unas señoras, unas madres comunitarias, un eje fuerte que salió fue que el estilo, la manera en que ellas se relacionaban con las poblaciones, con las comunidades, la veían diferente a la que predominaba en las juntas de acción comunal y otras prácticas que podríamos decir tenían que ver con el clientelismo. Entonces nos tocó ponernos a estudiar sobre esas formas de intervención y acción social como el clientelismo, el paternalismo y todo para tratar de mirar qué era también lo específico de sus formas de intervención. Una vez hecha el análisis, la interpretación, viene otro momento fuerte, difícil, que es el de la escritura. Entonces también en algunos trabajos esa tarea aparece delegada a los investigadores. En el caso nuestro intentamos, no siempre exitosamente, vincular también a las propias personas que han participado en la organización en la escritura. Podemos decir, hay un caso reciente que es exitoso, de un librito que acaba de salir hace 2 meses, de una investigación participativa con una organización que se llama Asociación Vecinos Solidarios en Bogotá, que logramos incluso que el texto, que es un librito de 120 páginas, fuera escrito en su integridad, bueno, salvo la última partecita de 5 paginitas que yo escribí, fueron escritos por ellos o por ellas. Entonces fue todo un trabajo también de construcción colectiva de la escritura, de hacer que se combinara pues esa cuestión testimonial con algunos elementos analíticos, y una vez tenidos los resultados de la investigación, viene la pregunta también de cómo socializar, ¿ven? La tradición iniciada por Fassborda, cómo divulgar, cómo devolver críticamente esos resultados a las personas. Entonces ahí vienen como varias decisiones, es decir, bueno, tenemos los resultados de la investigación, a quienes nos interesa que nos llegue. Entonces, siempre va a aparecer en primer lugar pues a la población directa con la que se trabaja o a otras organizaciones cercanas. Entonces, realmente viene la forma, está en buena medida una tradición, para bien o para mal, de la elaboración del librito, de la cartilla, del material de lectura ágil, no muy extenso, con fotografías. Pero en otros casos se ha logrado, y también eso requiere recursos, producir, por ejemplo, videos, resultados de investigaciones participativas. Otros colegas míos de dimensión educativa, en otros momentos heroicos de la investigación participativa, hicieron, por ejemplo, fotonovelas, produjeron montajes de obra de teatro a partir de resultados de esas investigaciones. Entonces, podríamos decir, ahí hay todo un desafío, y hoy, pues precisamente con estos grandes avances de las tecnologías de la comunicación, pues hay todo un desafío de cómo socializar los resultados de esas investigaciones por estos otros medios creativos. Entonces, sí, podríamos decir así, generalmente en el cierre de estas investigaciones, pues vienen estos momentos de socialización, incluso celebrativos, donde se comparten los resultados, el librito, la cartilla, el video, y generalmente también
una buena investigación participativa termina reconociendo la necesidad de otras preguntas a seguir siendo investigadas. Entonces, muchas veces, doy como ejemplo eso que acabamos de terminar, hicimos como la historia o la recuperación de la historia de esa organización en relación con unas preguntas que se habían hecho, pero ahora ellas están diciendo, dice, bueno, ya tenemos el libro de la organización en general, ahora nos interesa investigar sobre los procesos pedagógicos que tenemos con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, y ahí entonces viene el desafío de otra investigación. Entonces, generalmente, lo que se incorpora, y puedo decir el gran balance, puedo decir el aporte de estas metodologías es, uno, que las organizaciones, los movimientos sociales reconozcan la importancia de la producción de conocimiento como una de las fuentes de su empoderamiento, de su acción. Dos, que, por ejemplo, muchos sectores de las ciencias sociales y muchachos estudiantes de ciencias sociales en formación pueden tener en estas metodologías participativas una posibilidad de pensar y pensarse como investigadores sociales de una manera diferente, y a su vez el mundo universitario, el mundo académico, cuando se atreve a realizar este tipo de investigaciones, pues aprende mucho y también se fortalece. Entonces, en términos generales, pues esa es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.